El próximo día 18 de febrero es miércoles de ceniza, el primer día del tiempo litúrgico de la Cuaresma en el que su imposición nos recuerda nuestra mortalidad. Con el miércoles de ceniza damos inicio a un tiempo fuerte en la liturgia, que es el tiempo de la Cuaresma, donde nos preparamos a celebrar la Semana Santa, la Pascua. Y es un rito de inicio de un tiempo penitencial, de un tiempo que nos invita a la conversión, de un tiempo que nos invita, pues como el mismo rito nos visualiza, ¿no?, con unas cenizas, pues la fragilidad y la caducidad de nuestra vida y cómo hemos de prepararnos para que cuando lleguemos a la Pascua entendamos el gozo del regalo de la resurrección que nos va a venir en Cristo. El rito de la ceniza no solo nos muestra nuestra debilidad ante la muerte, sino que también es una invitación a seguir el camino que Jesús nos marcó. Con la imposición de la ceniza, que se puede hacer bien en la frente o bien en la cabeza, nos quiere recordar que estamos en esta tierra de paso, es decir, aquí tenemos fecha de caducidad, que es un poquito lo que nos quiere expresar las cenizas, ¿no? Reconocer que hay dos frases, por ejemplo, en el rito, que una, digamos, nos recuerda esa fragilidad y otra nos invita a crecer en lo que realmente nos va a regalar la Pascua, que es conviértete y cree en el Evangelio. Esa es una de las opciones. Y la otra opción es recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. La segunda nos recuerda la fragilidad humana y la caducidad. La primera nos invita a hacer un cambio de mentalidad. De hecho, la palabra conviértete en griego es metanoia, y metanoia significa meta es más allá, noia es nous, es mente, es decir, cambia de mente, cambia de mentalidad. Eso es la conversión. Antes pensaba así y desde que estoy en Cristo empiezo a pensar de otra manera, empiezo a visualizar la vida, las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, el inicio de la Cuaresma con este rito tan hermoso de la ceniza nos quiere recordar esto. El origen del rito lo encontramos en la Iglesia primitiva, en la que los que habían pecado debían hacer penitencia pública. Para comprender esta tradición o esta costumbre de la imposición de la ceniza nos tenemos que remontar bien antiguo, entendiendo un poquito cuál ha sido la historia de la Iglesia cristiana, ¿no? Desde el siglo I hasta el siglo III hubo un tiempo de persecuciones, con lo cual la Iglesia no acababa de poder organizarse a nivel estructural. Pero sí que había ciertas costumbres, y una de ellas era lo que se llamaba la institución de los penitentes, es decir, cuando alguien cometía pecados que básicamente se reducían a tres grandes pecados, que era el homicidio, que era el adulterio y que era la apostasía. Entonces había un rito de reconocimiento público de esos pecados y entrabas dentro de lo que se llamaba la institución de los penitentes, con estos gestos de vestirse de sayal y tirarse la ceniza por encima, que era un gesto hebreo que recuperamos nosotros, los cristianos. Y con ese gesto lo que se quería recordar es: soy frágil, soy débil, me he equivocado, pido perdón, pido clemencia. Entonces se empezaba un tiempo, digamos, de penitencia con ayuno, y de ahí viene también la práctica del ayuno entre nosotros, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a partir del siglo III, finales de III, IV, cuando ya con el edicto de Milán, con el emperador Constantino, año 313, viene el primer concilio, 325, en Nicea, y a partir de ahí la Iglesia ya puede organizarse. Y es en esa organización donde se entiende que ese rito de la institución de los penitentes es válido también espiritualmente para el resto de la comunidad, y entonces en vez de ser 40 días de penitencia se va reduciendo a que no sean 40 días de ayuno, ¿no?, sino que sea pues un tiempo de, pues eso, de reflexión, de conversión, donde haya algún momento donde haya ayuno, y en este caso poco a poco con el tiempo se ha ido reduciendo el ayuno a los viernes, que es el día en que murió Jesucristo, ¿no? Y luego 2 días fundamentales, que es el principio de la Cuaresma, el miércoles de ceniza, que es ayuno y abstinencia, y el Viernes Santo, el día en que muere Cristo. Y entonces, al final, el origen lo tenemos desde ahí. Luego sí que ha habido una serie de evoluciones a lo largo del tiempo, donde al final se quedó con estos 40 días, evocando los 40 días que Jesús estuvo en el desierto, preparándose para su misión, recordando también los 40 años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto, camino hacia la tierra prometida, e incluso si nos remontamos más atrás, los 40 días que estuvo también Noé, si recordamos en el libro del Génesis, que fue un tiempo también de purificación, ¿no?
Así que al final el número 40 tiene un sentido pues como muy bíblico y muy simbólico. Pero quizá si hay alguien curioso dirá, pero no me salen las cuentas, porque si empiezo a contar desde este año es el 18 de febrero, la Cuaresma, empiezo a contar desde el miércoles de ceniza hasta el primer domingo de abril, que es el domingo de Pascua, me salen creo que 47 días, o sea, no son 40. ¿Por qué? Pues también tiene una explicación muy hermosa, ¿no?, que pasa desapercibida, y es que hemos de descontar los domingos. ¿Por qué? Porque los domingos no son días de penitencia, sino de gozo. Entonces no puede ser un día de ayuno y de penitencia, sino de alegría. Y por eso los domingos de Cuaresma, incluido también el domingo de Pascua, son esos 7 días que hay que restarle para que nos dé la cifra de 40. Exacto, ¿no? El origen de la ceniza que recibimos tiene mucho que ver con la Semana Santa. Pues efectivamente las cenizas son fruto de del Domingo de Ramos, los ramos que utilizamos también en la liturgia y que expresan la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Lo que pasa es que es interesante ver la transformación de ese triunfo glorioso en lo que va a ocurrir en Jerusalén, donde Jesús va a ser entregado, va a vivir la pasión, la muerte en la cruz, y por eso el sentido de la gloria al sufrimiento, a la conversión necesaria para ello, ¿no? Entonces ese es el sentido de unir la ceniza con los ramos del Domingo de Ramos. Un paso de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, pero entendiendo que ese triunfo va a ser necesario sobre la fragilidad de la carne que muere en la cruz. La transformación de las palmas del Domingo de Ramos en ceniza nos recuerda que nuestra vida es finita. Entendiendo que la liturgia se sirve también de signos visibles que nos ayudan a comprender misterios, ¿no? Y por eso el hecho de que las palmas del Domingo de Ramos se transformen en ceniza nos está recordando también la caducidad de nuestra vida, pero a la vez el triunfo al que esperamos llegar, prometido por Jesús, ¿no? Como dice en el Evangelio de San Juan, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, yo lo resucitaré en el último día, ¿no? El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y al final ese es el triunfo final, que pasando por las cenizas, es decir, pasando por la pasión y la muerte en la cruz, no se queda ahí, sino que el triunfo es la resurrección. Por eso la unión de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, que quieren expresar los ramos, con esa ceniza que brotan de esos ramos. Al no estar constituido este rito como sacramento, puede recibirlo cualquier persona, esté bautizada o no. Podríamos preguntarnos entonces si cualquier persona podría recibir la imposición de las cenizas, y la respuesta es sí. ¿Por qué? Pues aquí nos sirve para entender algo que es también muy importante, la diferencia entre los sacramentos que son instituidos por Jesucristo y que únicamente pueden recibirlo los bautizados. Obviamente el primer sacramento es el bautismo, ¿no? Y a partir de ahí el resto de los sacramentos se reciben si estás bautizado. Sin embargo, los sacramentales, y las cenizas son sacramentales, pueden recibirse también en este caso, aunque incluso uno no fuera católico. O, por ejemplo, a veces pasa en los colegios, hay gente que dice, hasta que hagan la comunión no pueden recibir las cenizas. No, la puede recibir cualquier persona. ¿Por qué? Porque no deja de ser más que una invitación a la conversión, a la reflexión de la caducidad de nuestra vida y a la invitación también pues, a ese cambio de mentalidad que hemos dicho, metanoia, que en el fondo es una invitación a todo el mundo. Así que efectivamente cualquiera podría recibir la imposición de las cenizas. La mayoría de las iglesias de nuestra comunidad ampliarán sus horarios de apertura para ofrecer la imposición de las cenizas. Un rito que nos prepara para el ayuno y la meditación que nos trae la Cuaresma y que nos llevará a la Semana Santa. Les dejamos con la Eucaristía.